Muy buenos días para todos. Los saludamos nuevamente desde el grupo de litigio de alto impacto de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy concluiremos los foros que preparamos tanto de antecedentes de macrocasos que se están trabajando en la justicia transicional en Colombia, llamada la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Tuvimos una primera sesión hace 8 días y hoy vamos a terminar nuestro foro con tres macrocasos. Bueno, vamos a tener un macrocaso que está recientemente abierto, que es el macrocaso 11, relativo a violencia sexual y de género en el conflicto armado. Vamos a trabajar también un tema muy importante sobre reclutamiento armado de menores por parte de las fuerzas de las FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que hace digamos, este proceso de paz con el Estado de Colombia bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Y finalizaremos con un caso interesante sobre el sometimiento de los terceros civiles a, de Mancuso relativo a sus intervenciones dentro de la Justicia Especial para la Paz. No siendo más, vamos a dar paso a nuestras primeras expositoras del día de hoy, que son la señorita Gina Paola Solano y Catherine Chaguala, que nos hablarán entonces de reclutamiento de menores en el conflicto armado por parte de las FARC. Muchas gracias a ustedes por su participación. Buenos días. El caso que se va a exponer el día de hoy va a ser el caso número 7 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual trata sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Tenemos que evidenciar de manera previa el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, en razón de que el segundo protocolo hace referencia a los conflictos armados de carácter no internacional, que fue el tipo de conflicto que sufrió Colombia en más de 50 años. Este convenio nos señala que las personas que no participen directamente de este conflicto deben ser protegidas por parte del Estado y debe tratarse con toda humanidad para que éstas no sean víctimas como tal de este protocolo, de este delito. También se señala este protocolo que protege en general a toda la población sin ningún tipo de exclusión y que este protocolo debe estar afín con los lineamientos del Estado. Por tanto, el protocolo segundo adicional tiene también relación con los primeros protocolos de manera general de Ginebra y el protocolo primero que habla del conflicto internacional, pero pues que no tiene competencia PA. También este protocolo segundo adicional va relacionado con los derechos de los menores en razón de que ellos también gozan de especial protección y sin ningún tipo de discriminación, debido a que los menores en ningún lado tienen que participar de manera directa o indirecta en la guerra. Dando después de los primeros protocolos de manera general de Ginebra y el protocolo primero, que habla del conflicto internacional, pero pues que no tiene competencia PA. También este protocolo segundo adicional va relacionado con los derechos de los menores en razón de que ellos también gozan de especial protección y sin ningún tipo de discriminación, debido a que los menores en ningún lado tienen que participar de manera directa o indirecta en la guerra. Mencionando ya el protocolo segundo de Ginebra, pasamos al tema del reclutamiento de menores acá en Colombia. Se ha tenido que históricamente los menores de edad han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley, donde se comprenden las guerrillas, las paramilitares y las bandas criminales. Esto se ha tenido registro desde la fundación de estas organizaciones donde los menores de edad pueden participar de manera indirecta en razón de que se idealiza al menor para que considere que esto es lo correcto y también de manera engañosa, en manera de diciendo de trabajo, de alguna oportunidad, porque buscaban que estos menores tuvieran una relación de pobreza, de necesidad para poder llevarlos más fácil a la guerra.
En este tema también se presentan las víctimas y victimarios del conflicto armado, debido a que ellos al mismo tiempo se consideran víctimas independientemente, porque han sido reclutadas y han tenido que cometer delitos y conductas ilegales para poder tener una permanencia y una supervivencia en estas organizaciones, desconociendo pues sus derechos de manera general. También tenemos que al realizar este reclutamiento por parte de estos grupos se vulneran los tratados internacionales ratificados por Colombia. Este en principal, el Tratado de los Menores con la Convención de los Derechos del Niño, en razón de que los derechos de estos menores deben ser tutelados por parte del Estado y tener una especial protección y vigilancia, caso que no se evidencia en las cifras de reclutamiento de menores, porque esta es una cifra demasiado llamativa y demasiado alarmante en razón de que los menores por parte del Estado no tenían la protección adecuada, sino que el Estado los considera a sus propios enemigos solo por pertenecer a la guerrilla sin desconociendo la garantía internacional y la garantía señalada en el artículo 44 de la Constitución Política. También, como estábamos diciendo, en materia de cifras de reclutamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz nos ha brindado los siguientes datos. En los casos abiertos por la Fiscalía antes de la entrada de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, se encontraba que eran 4.219 casos. Los casos activos por parte de la Fiscalía eran 1.291 casos. Los casos inactivos eran 1.001 casos. Y los casos sin estado, donde eso se podría determinar si hay una actividad, si quedó quieto, si se precluyó o algo por el estilo, 1927. Y las sentencias condenatorias que se encuentran en la justicia ordinaria eran 10. Esto significó una cifra preocupante por parte de la Sala de Reconocimiento de Víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz, debido a que los menores de edad no se tenían en cuenta al momento de la resocialización de ellos y la reinserción, porque al salir ellos, la gran mayoría de ellos ya tenían la mayoría de edad y se decía que ellos de manera voluntaria habían querido ingresar. Por tanto, se evidencian tan pocas cifras de la Fiscalía, teniendo en cuenta que las víctimas del reclutamiento de menores ascienden a más de 20.000 personas, que también incluyen aquellos que murieron, aquellos que desaparecieron y aquellos que actualmente se pueden encontrar en las disidencias o que están en proceso de resocialización y reinserción. En este tenemos también que estas cifras son nada favorables conforme los tratados internacionales y la búsqueda de protección de menores, porque en ninguna cifra estas cifras deberían estar en cero en razón de que los tratados internacionales buscan que los niños no estén dentro del conflicto armado, pero pues tristemente en Colombia sí se presentó. Esto comprendido en el periodo de 1996 al 2018, que fue antes de que la Sala de Reconocimiento de Víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz diera apertura a este caso. La JEP da apertura al caso mediante el auto 029 del 2019, donde se establece que el caso se va a nombrar reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, teniendo en cuenta que niños y niñas hace referencia a los menores de 18 años. También se estableció que se estudiarían las conductas que se relacionaron pues en contra de los menores y con los menores, esto de acuerdo al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño. También se estableció que se agruparían que los hechos asociados con el reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado se agruparían provisionalmente en tres grupos, que el primero establece la modalidad de reclutamiento, el segundo la estructura de las FARC-EP donde se asocian los hechos y el tercero pues que tiene que ver con el papel de los procesados. En este auto también se estableció que debido a la naturaleza del caso, a las implicaciones y a las consecuencias y secuelas que deja, tendrían que hacerse un estudio y una investigación que llegara o estuviera de acuerdo con estos objetivos, en el que el primero se habla que se debe establecer como la magnitud
que tuvo el reclutamiento y las conductas que estuvieron relacionadas con este para tener un inventario único de las víctimas que les pueda ayudar a establecer la verdad sobre los hechos y así por establecer la responsabilidad penal de sus autores. El segundo es determinar los posibles responsables de los hechos de dicho reclutamiento y utilización. El tercero es elaborar los perfiles de los comparecientes que tuvieron como una relevancia en la ejecución y determinación de los hechos que implican el reclutamiento y utilización. El cuarto es establecer las víctimas para poderles brindar su acreditación y el quinto es identificar tanto la forma en la que se desarrollan las vinculaciones y afectaciones productos de dicho reclutamiento, así como los daños que éstas ocasionan. Las últimas actualizaciones que ha hecho la G las ha establecido mediante el auto 032 del 2022, donde se presentó la caracterización de 400 víctimas acreditadas a la fecha en el caso. Eh, Se establece que dentro de estas 400 víctimas, 68 de ellas, además de haber sufrido el reclutamiento, siendo niñas y niños, sufrieron también diferentes tipos de violencia sexual y violencia de género. En este auto establece la sala que se debe tener, se le da importancia y observación a las experiencias debido a las demandas de justicia y a las afectaciones que sufrieron las víctimas del reclutamiento que tienen una orientación sexual diversa, debido a que era la primera vez que estas personas se acercaban al sistema de administración de justicia pues a contar su historia y que para responder de una manera adecuada a las necesidades de ellas se estableció que estas violencias se analizarían como una sublínea en la investigación de violencia sexual y de género. ¿Qué ha señalado la jurisprudencia? En la sentencia C-203 del 2005, primero que todo se estableció un cuestionamiento constitucional donde si los menores pueden ser víctimas y victimarios a la vez y si son susceptibles de la acción penal. En esto, la Corte estableció que no importa la calidad en la que se encuentre la persona, sino lo que realmente importa es que los menores que hubiesen formado parte de los grupos al margen de la ley y que hubiesen cometido ciertos actos o ciertos delitos, estos pudieran ser procesados judicialmente por dichos delitos. También se establece que se debe excluir todo tipo de responsabilidad penal por las conductas cometidas durante el conflicto, siempre y cuando el niño o niña que cometió dichas conductas hubiese sido víctima del reclutamiento forzoso. También se establece que en cada caso en concreto se debe evaluar la calidad de víctima del delito del reclutamiento forzoso. Esto para poder establecer una responsabilidad penal individual, así como también tener en cuenta las demás presiones y coerciones que pudieron haberse presentado sobre estos menores. En la sentencia C-240 del 2009, se establece que se incurrió en una omisión legislativa relativa en la tipificación de los delitos que están consagrados en ciertos artículos que tienen una relación con dicho reclutamiento ilícito de las niñas y niños. Porque se establece que hay una omisión legislativa relativa debido a que primero no se incluyó dentro de las conductas sujetas a sanción penal la utilización de los menores en hostilidades o en acciones armadas. Y segundo, que dicha utilización no fue condicionada a que la vinculación de estos niños debía ser obligada y que al no hacer esto se está excluyendo la penalización de la participación voluntaria de los menores en los grupos armados. Los artículos a los que hace referencia la sentencia son los artículos 14 de la Ley 418 de 1997 y el artículo 162 de la Ley 599 del 2000, donde se establece que las conductas de reproche son el reclutamiento y utilización de los menores de edad en las hostilidades
formando parte de los grupos al margen de la ley, y el reclutamiento o participación directa de los menores de 18 años que forman parte de las Fuerzas Armadas de los estados, lo que se estableció que era el protocolo facultativo. Eh, También se establece que frente al reclutamiento voluntario o forzoso de los menores de edad en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, se establecía y se abarcaba el protocolo facultativo, el cual solo se preveía la posibilidad de evaluar la voluntad que tenía la persona de pertenecer a estos grupos. Y por último, se establece que en los demás grupos armados, pues se resalta que ningún grupo puede utilizar los menores de 18 años en las hostilidades sin importar si fueron de manera obligada o fue de manera voluntaria, debido a que ya se ha establecido que esta utilización está proscrita. En el marco legal colombiano en la protección de los niños y niñas que participan en el conflicto armado, se ha establecido que en el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia se establece una protección en cuanto al reclutamiento y utilización de los niños por parte de los grupos al margen de la ley, y una protección frente a las peores formas de trabajo infantil conforme al convenio 182 de la OIT. En su artículo 41 habla de las obligaciones que tiene el Estado, entre las cuales está investigar y sancionar severamente los delitos que se han cometido en contra de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas. También se debe garantizar la reparación del daño, el restablecimiento de sus derechos vulnerados y establecer una protección contra la vinculación y el reclutamiento en los grupos al margen de la ley. En el artículo 192 se establece que el funcionario judicial debe tener en cuenta los principios que estén relacionados con los intereses superiores del niño, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos que se encuentran consagrados en las convenciones internacionales ratificados por Colombia en la Constitución Política y en el Código de Infancia y Adolescencia. En materia penal se han establecido tres leyes. La primera es la Ley 548 de 1999, donde se consagra la prohibición de la incorporación de los menores de 18 años al servicio militar de manera obligatoria, y estableciendo que estos tampoco pueden ser reclutados ni vinculados a las fuerzas militares del Estado. En la Ley 975 del 2005 se definió que no se pueden otorgar beneficios jurídicos a aquellos grupos ilegales que han reclutado personas menores de 18 años, pero que analizando cada caso en concreto se podría llegar a establecer ciertos beneficios si estos grupos han entregado la protección del Estado a los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados. En la Ley 418 de 1997 se establece que se debe ser sancionado por una prisión de 3 a 5 años a quien reclute a los menores de edad para integrar los grupos al margen de la ley, a quien los induzca a integrarlos, los admita y les dé un entrenamiento militar. En materia de testimonios, previamente se ha tenido que desde la apertura del macrocaso número 07 se ha llamado tanto a las víctimas como a los victimarios. En primer lugar, de manera breve, se hablará de los testimonios de Pastora Lape y de Pablo Catatumbo, los cuales rindieron indagatoria en el año 2020 y 2021 en razón a estos hechos. En primer lugar, tenemos que ellos alegan que ellos o sea, no participaron directamente en el reclutamiento de menores, aunque eran conscientes de que sabía de que habían menores, pero que ellos en sus testimonios señalaban que ellos solo habían metido menores de 15 años en adelante, lo cual contradice los testimonios de los víctimas, los cuales vamos a señalar vamos a tener los víctimas como tal, que fue Idalí y Elkin, los cuales rinden su testimonio a la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de Idalí, ella abre de manera contundente su testimonio mencionando que en qué cabeza de un niño de 10 años, un niño de los 10 11 años es el enemigo de todo un Estado.
Ella señala que fue reclutada a los 11 años de edad bajo una promesa falsa de trabajo, debido a que su familia era de muy bajos recursos y todos salían a trabajar. Ella le prometieron de que iba a trabajar en una finca y que ella iba a ganar una plata que iba a poder dar a su familia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ellos iban caminando, ella se dio cuenta de que había sido reclutada y ella temió por su vida, por lo cual continuó con ellos. Ella duró reclutada desde los 11 hasta los 16 años y en este lapso de tiempo ella señalaba que fue víctima de violencia sexual, ella quedó embarazada, se intentó fugar muchas veces de ese lugar y fue castigada. En materia de eso, cuando ella quedó embarazada, ella sabía que al menos le podía pasar dos cosas. En primer lugar, que se lo podían obligar a abortar, o en segundo, de que lo iban a entregar a los comandantes y los comandantes los iban a trasladar a las ciudades capitales, lo cual pues ella no quería, ella quería permanecer con su bebé y ella realizó un intento de fuga por varios días hasta que compañeros la alcanzaron y la sometieron a un castigo y ella sufrió un golpe y producto de este golpe perdió a su bebé. Allá, pues, como bien se sabe, no respetan derechos, no hay tratamiento psicológico ni nada de eso. Y ella fue enviada a un lugar donde prácticamente ella informa que las FARC, ellos lo que hacen es o esperar a que los capturen las fuerzas militares o que los maten. Ella fue capturada por el ejército y la policía y así dejó de pertenecer a las FARC. Pero ella también hace una crítica al Estado, donde ella iba vestida de civil en el momento que la capturaron y ella la obligaron a colocarse un camuflado, camiseta verde y ropa que hacía por lo general que usaban los comandantes para hacerla pasar como una subversiva, hacerla caminar por todo el pueblo y que todo el mundo la señalara, ayudando a una revictimización. Por tanto, ella considera que tanto el Estado como las FARC-EP fueron propiamente responsables del sufrimiento que ella tuvo que padecer durante 5 años y que el Estado tampoco le dio las herramientas adecuadas para su resocialización. También, pues, por materia de haber pertenecido a las FARC-EP, fue a la cárcel y pues actualmente pues ella está en un proceso psicológico de recuperación y de aceptación de todos estos hechos que aunque ella considera que fueron, o sea, considera que fueron terribles, pues el Estado ha ayudado poco en materia de víctimas, solo hasta la apertura del macrocaso fue que se le dio visualización y que ella reconoce que por fin se hace un avance como tal al Estado. También tenemos el testimonio de Elkin, que es una contradicción a lo que le pasó a Idalí. Él fue vinculado a los 14 años de manera política, él se vinculó voluntariamente a los 14 años de materia política en razón de que pertenecía previamente al Partido Comunista y la situación en su pueblo era de las guerrillas, entonces digamos que se fueron formados con la idea de que la guerrilla era lo que estaba bien en el país. Luego de haber pertenecido un año políticamente a las FARC-EP, luego él se vinculó militarmente. Luego de esto, pues él empezó a tener altercados con los comandantes de que mataban a sus compañeros y que esa no era la idea de lo que él estaba esperando para luchar por los ideales del pueblo, que eso no era la idea, sino que estaban matando a sus propios vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Y toda una noche un amigo de ahí de la guerrilla que también había entrado con él de manera política, dicen que se escapen. Ellos escapan para el pueblo y allá no los encuentran, dando fin a su tiempo de permanencia en las FARC-EP. En este testimonio, contrastando con el otro, se señala de manera expresa que, digamos, la idea política que les vendió las FARC-EP no es lo que buscaba, pero igual ellos no se preocupaban por decir, oh, son menores de edad, no los reclutamos, sino que ellos reclutaban sin el rango de edad, no respetando esto y obligándolos a matar y a cometer diversos delitos. Él también señala que aunque él ya formó su familia y está lejos de esa situación, reconoce que eso fue algo que el Estado debió prever
en señalarles a ellos en las escuelas, en el municipio y tener mayor presencia del Estado para que estos hechos no se cometieran. Pues principalmente, aunque se tomó el testimonio de estas dos personas, hay muchas más víctimas, incluso de desaparecidos y fallecidos, donde fueron reclutados incluso con menos edad y fueron sometidos a mayores cosas que son aberrantes. Y pues estos testimonios dan la visibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz busca no solo en el momento de haberse terminado el proceso de paz esos menores que se encontraban reclutados, sino aquellos menores que han sufrido durante todo el periodo de 1996 a 2018 la violencia por parte de las FARC-EP y el reclutamiento que tuvieron que vivir. En relación con los artículos científicos, se empezó con que es el reclutamiento forzado de niños y niñas en el conflicto armado colombiano, donde los menores de 18 años se, son sujetos de especial protección por parte del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En este trabajo que se analizó, se trabajó el problema de los niños víctimas del reclutamiento forzado en relación al tratamiento de los niños en la guerra del derecho internacional humanitario. Esto tiene relación con el protocolo segundo y protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra, en razón de que, como previamente se haya explicado, los menores de edad gozan de especial protección en materia de conflicto armado. Los menores de edad no deben encontrarse involucrados en ningún bando del conflicto armado, ni como victimarios ni como víctimas, porque el Estado debe garantizar su protección. Este también se analiza de manera con las normas internacionales, debido que los niños no solamente son víctimas del reclutamiento, sino que lleva de manera conexa el desplazamiento forzado, en razón de que los menores se los hacen mover de sus lugares de residencia y los hacen ir a otros lugares del país, puede ser de extremo a extremo, donde las FARC-EP los reclutan y los seleccionan conforme lo que puede brindar el menor, por lo cual genera que el menor se aleje de su familia, no tenga conocimiento de su familia y que estos sean separados de todos sus derechos, y también se genere la vulneración de estos. Esto también se señaló hasta la firma del Tratado de Paz con las FARC-EP, donde se reconoce que hubo menores y que estos deben devolverse a sus familias, pues previamente un tratamiento para la resocialización y reinserción de estos menores. El segundo artículo científico es el reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes de víctimas a victimarios. En este se establece el reclutamiento ilícito forzado como un delito que atenta contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y que debido a sus características puede generar consecuencias en la salud mental, la interacción social, el desarrollo académico y la protección de vida. En este artículo se estudia el reclutamiento ilícito y forzado desde lo que es como delito, desde cómo se aplica en el sistema jurídico, desde cómo se han tratado a las víctimas, si se les ha dado su acreditación, si se ha evaluado el daño mental que se ocasiona y se ha establecido que se debe tener una prevalencia de los síntomas y trastornos eh, que genera dicho delito, debido a que como es un delito que tiene un contexto violento y que es potencialmente traumático, pues deja secuelas en diferentes niveles, más que todo mentales, y también se ha evidenciado que hay muchas falencias en el sistema de justicia a la hora de estudiar los casos de reclutamiento y utilización de los menores de edad. Esta es la bibliografía de donde sacamos la información de la investigación. Muchas gracias y a continuación damos paso al grupo que tiene el tema de violencia sexual y de género en el conflicto armado, que está conformado por Adriana Marcela Murcia, Ani Caterin Reyes y Valentina Micán González. Buenos días. Bueno, muchas gracias chicas por esa exposición tan importante sobre este nuevo macrocaso que se trabaja actualmente.
Ahora vamos a esperar que las compañeras suban su presentación. Listo. Buenos días. A continuación presentamos el macrocaso 11 de la Justicia Especial para la Paz relativa a la violencia sexual y de género en el conflicto armado. La violencia sexual en el conflicto armado son hechos realizados a la fuerza, coaccionando a la víctima, ya sea hombre, mujer, niña o niño o adolescente, mediante abuso de poder, presionando psicológicamente. Este comprende actos forzados como la violación, la prostitución, el embarazo, la esclavitud sexual, el aborto, la mutilación de órganos sexuales y tortura, entre otros. Estos actos son generalizados e inevitables en el conflicto armado. A través de la historia, esta persiste como un fenómeno devastador que ha traído consecuencias, perjudicando de esta manera la integridad de las víctimas como mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, y de igual manera a sus familias. Esta práctica es utilizada como un método de guerra, causando la destrucción del tejido social, utilizando represalias para causar miedo, donde se incluyen reclutamientos, desplazamientos y asesinatos. Estos hechos en ocasiones permanecen ocultos, porque las víctimas padecen sentimientos de culpa y vergüenza, sintiendo temor a denunciarlos, por tabús que hay sobre el tema, desconociendo la verdadera magnitud y gravedad del problema, impidiendo identificar a las víctimas para brindarles de esta manera un apoyo. La violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos definida por la Organización Mundial de la Salud como todo acto sexual, tentativa de consumar acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar, utilizar cualquier otro método, la violencia sexual de una persona mediante la coacción por otra. Este tipo de violencia implica cualquier acto o comportamiento sexual dirigido a adultos o menores, a mujeres u hombres, que involucre el uso de la fuerza o cualquier otro tipo de coerción física, psicológica o emocional, así como la intimidación, el chantaje, la posesión indebida, el soborno, la manipulación, aprovechando el estado del agresor o el estado de indefensión o de desigualdad que en la relación entre poder de víctima y el agresor. También, pues, la coacción sexual se puede presentar a través del uso de la fuerza física, las acciones bajo presión, la agresión mediante órganos sexuales, acoso sexual, incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada, la comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o adoptar medidas de protección contra enfermedades y actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. Es significativo tener presente que históricamente las agresiones sexuales se han considerado un mal menor inevitable dentro de las guerras, hasta el extremo de equipararlas con el saqueo de bienes, presentando ambos hechos bajo la interpretación de un botín de guerra. Sin embargo, en la actualidad, dado el volumen masivo y sistemático de violencia sexual ocurrida en los recientes conflictos armados, se admite más ampliamente este tipo de violencia, el cual constituye crímenes de lesa humanidad. Según lo publicó El Tiempo el 26 de diciembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Justicia y Paz, ha recibido 133 denuncias atribuibles a delitos sexuales de paramilitares desde el año 2006. No obstante, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, en su octavo informe en el 2008 sobre violencia sexual contra las mujeres en Colombia, asegura que la cifra es mucho mayor. Según el informe, en los departamentos de Putumayo, Antioquia, Cauca y Arauca, grupos paramilitares y guerrilleros han cometido actos de violencia sexual como estrategia de guerra para generar terror. De igual forma, en Santander, las Autodefensas Unidas de Colombia han arremetido contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y desplazadas a través de actos de violencia sexual. En estos casos, los grupos utilizan la violencia como un mecanismo de terror y presión contra las personas o las comunidades para que se vean obligadas a realizar actividades a las cuales se han negado. También recurren a esta conducta con el objetivo de mantener el control armado de una región que se encuentre ocupada. En la tabla se presenta el número de registros de violencia sexual durante el conflicto armado, resaltando que del año 97 al 2005 se presentó el mayor número de casos, llegando a 8.220
víctimas donde las guerrillas y los grupos paramilitares tienen las cifras más altas respecto al comportamiento de la violencia sexual de 2017 a 2018, se registra un incremento porcentual de 9,23%, pasando de 20.419 presuntos casos de violencia sexual en el 2017 a 22.304 casos para 2018. La JEP ha investigado los hechos de violencia sexual en el conflicto dentro de los macrocasos que ya se encuentran abiertos, como es el caso 05 con los autos 074 y 054 del año 2019, el 060 y 089 del año 2021, en los cuales ha reconocido víctimas de delitos sexuales y de género. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP acreditó a una nueva víctima de violencia sexual dentro de este caso. Con esto, son 10 víctimas individuales y 3 organizaciones reconocidas por haber sufrido este tipo de violencia en el conflicto armado colombiano en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Igualmente, la jurisdicción reconoció su competencia para conocer los actos por motivos discriminatorios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, con la acreditación de 5 víctimas que hacen parte de la población LGBTI del norte del Cauca. La región priorizada en el caso 05 es una de las que más ha sufrido en el conflicto armado. El norte del Cauca ha sido reportado por el Observatorio de Memoria de Conflicto Armado como la región con mayor cantidad de agentes del Estado presuntamente responsables de violencia sexual. Las conductas narradas por las víctimas acreditadas en este caso demuestran que la violencia sexual, la desvalorización del cuerpo femenino y los actos contra los miembros de la población LGTBI han sido utilizados como herramienta de represalia para generar miedo a la población y establecer posiciones de dominio. Gracias a la acreditación de víctimas en el caso 05, la JEP permitirá la participación de sus apoderados en las versiones voluntarias. Asimismo, garantizará el enfoque diferencial y de género a través de medidas concretas en el proceso. Igualmente, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abre el macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables y graves infracciones al derecho internacional humanitario, entre los cuales figuran 2.300 víctimas de violencia sexual. Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes han solicitado tener un solo caso que verse sobre este tema, ya que la jurisdicción ha recibido múltiples informes sobre este tema. La Corte Constitucional en la sentencia 3595 del año 2013 insistió en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual a la verdad, la justicia y a la reparación, los cuales constituyen una trilogía de derechos inseparables. De acuerdo con el Alto Tribunal, cuando se trata de esa clase de delitos en el contexto del conflicto armado interno contra mujeres víctimas de desplazamiento forzado, quienes adicionalmente ostentan otros factores de discriminación o exclusión, como la pertenencia a grupos étnicos, estado de discapacidad o en condición de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, estos derechos adquieren una especial relevancia y prevalencia. Según la corporación, esto se da por el impacto grave y desproporcionado que causa la revictimización a través del delito sexual, otorgando a estas mujeres una calidad especial de sujetos de protección constitucional reforzada al confluir que diversos factores de victimización, las mujeres víctimas de desplazamiento y al encontrarse en un entorno muy diferente y ajeno al que han estado acostumbradas, llegan a un sitio que por falta de protección terminan siendo igualmente violadas o abusadas sexualmente por su condición de fragilidad en las que pues, la coloca su condición de desplazada. Por razón por la cual se ven expuestas a ser víctimas de delitos sexuales. Adicionalmente, sostuvo que los funcionarios judiciales que tienen a cargo las investigaciones y juicios de delitos sexuales, particularmente si las víctimas son sujetos especial de protección constitucional, se les asiste una obligación de ponderar los derechos que se encuentren en juego. Igualmente se ha denunciado ante la Procuraduría que algunos integrantes de las fuerzas militares han abusado sexualmente de varias niñas en los municipios de Novita, Condoto, Medio San Juan y en el departamento del Chocó, según un informe presentado por El Tiempo el 17 de marzo de 2009. Y específicamente en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia,
demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se denunció el ejercicio de violencia sexual contra Wilson Gutiérrez Soler por parte de miembros de las fuerzas militares, quienes en un operativo aparentemente ilegal sometieron a la víctima a torturas sexuales con objetos y altas exposiciones al calor. De acuerdo a lo anterior, la JEP ha anunciado la apertura de un nuevo caso, que será el caso 11, el cual prioriza la investigación sobre crímenes de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa. En un auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ya aprobó la agrupación de este nuevo caso para abordar los patrones de violencia sexual en el marco del conflicto armado en hechos que hubiesen sido cometidos por los comparecientes de la competencia de la JEP y que correspondan a patrones de hechos motivados por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa. En los informes ya catalogados y sistematizados por la JEP, se identificaron 894 hechos de violencia sexual atribuidos a las FARC y 346 hechos que dejaron 386 víctimas que habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública. También se identificaron 659 hechos cometidos presuntamente por paramilitares, respecto de los cuales las víctimas y organizaciones de la sociedad civil demandan la investigación y el esclarecimiento de la responsabilidad por acción o omisión que le puede caber a los agentes del Estado en dichos crímenes. El 27 de septiembre de 2023, la Sala de Reconocimiento de la JEP abrió la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas del macrocaso 11, denominado violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, crímenes cometidos por perjuicios basados en la orientación sexual, la expresión o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano. La sala estableció que se cumplen con los criterios objetivos y subjetivos para la apertura del macrocaso 11, por la gravedad de los hechos, por la magnitud de la victimización que se distingue, los múltiples factores de vulnerabilidad que recaen sobre las víctimas y la representatividad que incluye, el gran significado simbólico que tiene para un amplio sector de la sociedad la investigación de estas conductas y la posibilidad de que con ello se supere esa brecha de impunidad que históricamente ha recaído sobre ellas. Además, cabe resaltar que los hechos de violencia de género y por perjuicio se dieron con ocasión al conflicto armado y ya que los preponderados se sirvieron del lugar de dominio y se les dio las armas y del ejercicio del poder armado para seleccionar a las víctimas y cometer los crímenes. En cuanto a los motivos de apertura del caso, encontramos los mandatos que le asisten a la JEP de adoptar un enfoque diferencial e interseccional en respuesta a las violencias de género. En segundo lugar, las observaciones, consideraciones y propuestas presentadas por las víctimas, la sociedad civil, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Género de esta jurisdicción y de manera especial por las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, transgénero y no binarias, en torno a la necesidad e importancia de un macrocaso que investiga de manera concentrada y específica estas conductas. Como tercer motivo tenemos los hallazgos de la fase de agrupación y concentración que se llevó a cabo en virtud del auto 103 de 2022, que encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto por hechos de esta violencia sexual reproductiva y otras violencias de género y por los perjuicios, en hechos concurridos entre 1957 y 2016, de los cuales 89.2% son mujeres, el 35% sufrieron la violencia cuando eran niños, niñas o adolescentes, el 78% de los registros no se encuentra con datos de víctimas de pertenencia étnica, pero se ha encontrado información sobre los hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y personas pertenecientes al pueblo rom. El Centro Nacional de Memoria Histórica relaciona las consecuencias físicas y emocionales que afectan a las víctimas, como son lesiones en los aparatos genitales y urinarios, lesiones en el rostro y mutilaciones, infecciones de transmisión sexual, embarazos por violación y maternidades coaccionadas, afectaciones físicas que recaen sobre las mujeres víctimas de violencia sexual estando en embarazo y las afectaciones sobre sus hijos e hijas antes de nacer,
dolores de cabeza, alteraciones del sueño, pesadillas continuas y pérdidas de memoria, sensación de culpa y sensación de vergüenza, rabia y tristeza crónicas. El mayor número de hechos se atribuye el 33% a grupos paramilitares, el 5,82% a las FARC, el 3,14% a agentes del Estado y el 30% de los registros no se logra identificar al presunto actor armado responsable. En la investigación realizada para abrir este macrocaso, en los relatos recopilados se identificaron patrones distintos a los que se están siendo abordados en otros macrocasos, por lo que se considera que estos ameritan una investigación particular. La Sala de Reconocimiento de la JEP ha definido 3 casos. El primero se basa de la violencia basada en género contra las personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP. En la sala se investigarán 2 patrones, los cuales el primero es sobre los crímenes motivados por violencia sexual, identidad o expresión de género diversa de personas de la población civil, encontrando así que el 33% de los relatos señalan los crímenes cometidos contra personas de orientación sexual y o expresión de género diversa, personas que principalmente hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans. El crimen que registra mayor ocurrencia es el desplazamiento forzado de las víctimas, que pues es un 67% de los relatos, seguido de violencia sexual por un 20%. Algunos relatos incluyen también asesinatos, desapariciones forzadas, trabajos forzados, y el segundo patrón que habla sobre los crímenes motivados por el sexo contra niñas, adolescentes, mujeres adultas y la población civil, que abarca pues los crímenes motivados por sexo contra niñas y adolescentes, mujeres adultas de la población civil. La sala pudo establecer que el 67% de esos relatos analizados corresponden a crímenes contra niñas y adolescentes y mujeres de la población civil motivados por el sexo de la víctima, es decir, por el hecho de ser mujer. Esta violencia sexual es usada como castigo contra las mujeres que se rebelaron contra las órdenes de las FARC-EP. Como segundo subcaso, tenemos la violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la fuerza pública. La sala identificó que a partir de los informes de víctimas y de la Fiscalía, que el 44% de los relatos de violencia basada en género y violencia por prejuicio fueron perpetradas por agentes del Estado en todo el país, los cuales tuvieron una ocurrencia entre 1975 y 2016, teniendo presente que estos hechos ocurrieron en el marco de 2 patrones. El primero se agrupa desde el 17% de los relatos según los cuales la violencia ocurrió con la finalidad de someter, perseguir, estigmatizar y eliminar a las víctimas debido a su orientación, identidad o expresión de género diversa, desarrollándose en las modalidades de sometimiento de la víctima por la idea de disponibilidad sexual de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, y agrupando hechos en los que el objetivo era eliminar o expulsar a las víctimas del territorio. El segundo patrón, por crímenes cometidos por ser mujeres por parte de efectivos de la fuerza pública contra niños y mujeres adultas de la población civil, donde los integrantes de la fuerza pública perpetraron actos de violencia basada en el género, incluyendo la violencia sexual, motivados por la idea de que las mujeres, por serlo, están obligadas a cumplir roles de género frente a cualquier hombre, como por ejemplo estar disponibles sexualmente, atenderlos y trabajar para ellos. Por otro lado, tenían la idea de castigar a las mujeres y niñas de la población civil que percibieron como propiedad del enemigo. Las atacaron, persiguieron y estigmatizaron en zonas de disputa o confrontación legítima con actores armados ilegales. El tercer subcaso hace referencia a la violencia en género por perjuicio al interior de la fuerza pública y de las FARC. Se investigaron las violencias basadas en género atribuibles tanto a integrantes de las fuerzas de las antiguas FARC como a miembros de la fuerza pública, cometidas contra sus propios compañeros y compañeras de fila. La sala identificó factores comunes relacionados con la jerarquía y las formas de disciplinamiento militar que se estudiarán en los mismos casos. Se encontraron factores que están asociados a la existencia de órdenes de género dentro de las fuerzas en los que la masculinidad es un estatus que se posee en las filas y que debe ser mantenido a través de demostraciones de violencia, sobre todo contra
contra la que se considera femenino y subordinado. Estas órdenes se producen y refuerzan a través del disciplinamiento militar, el ejercicio del poder que en las jerarquías militares otorgan los rangos como principal mecanismo empleado para perpetrar la violencia y la ausencia prevalente de medidas de corrección o sanción frente a dichas violaciones por parte de las instancias internas de cada grupo. Este estudio se realiza atendiendo a las particularidades de los hechos atribuibles a cada actor armado, por lo cual estos serán estudiados bajo patrones distintos, separando la fuerza pública de las antiguas FARC. El primer patrón sobre violencia de género al interior de la fuerza pública, la sala encontró hechos que se presentaron en zonas de disputa territorial y territorios de concentración o permanencia de las fuerzas. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 18 y 23 años. Muchos de ellos se encontraban prestando servicio militar. Los hechos van desde acoso sexual hasta acceso carnales violentos, las cuales se atribuyen en su mayoría al ejército y a la policía. Sin embargo, la información obtenida no permite la apertura de investigación ni sanciones internas, pero se tiene conocimiento de la ausencia de acciones correctivas, como la permanencia de los presuntos perpetradores en las filas, la repetición de los hechos contra víctimas por parte de los mismos autores y solicitud de traslado elevadas por las víctimas, para de esta manera evitar que las agresiones continuaran presentándose. Respecto a las investigaciones penales en la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación informó a la JEP que la mayoría fueron archivadas, precluidas o tienen resolución inhibitoria. En relación con el patrón sobre violencia de género al interior de las antiguas FARC-EP, la sala en principio delimitó el estudio de los hechos en los que se cuenta con información que permite establecer que la víctima fue incorporada al grupo siendo mayor de edad. No se cuenta con información específica sobre la edad de la incorporación a las filas, por lo que en principio su ingreso no puede catalogarse como un reclutamiento ilícito. Y se identificó que la víctima ingresó al grupo siendo menor de edad, pero las violencias de género ocurrieron cuando había alcanzado la mayoría de edad. Los relatos conocidos por la sala dan cuenta que los hechos que preliminarmente pueden corresponder al aborto forzado, la anticoncepción forzada, el acoso sexual e imposición de sanciones al negarse a requerimientos sexuales, violaciones, hechos que son calificados como víctimas u organizaciones como una esclavitud sexual y obligación de entregar hijos e hijas a terceras personas con el consecuente de imposibilidad de ejercer su maternidad. Además de esto, los informes que reportan violencias por parte de las FARC-EP contra integrantes de las filas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas, que incluyen pues la violencia sexual, la correlativa y la obligación de mantener el silencio, su orientación o identidad sexual y los castigos que podría ir hasta el fusilamiento. Acorde a este subcaso, la revista Pensamiento Jurídico, en su artículo La violencia sexual en marco del conflicto armado colombiano, sobre su priorización en la JEP, afirma que en el escenario intrafilas, algunos tipos de violencia sexual, como la desnudez forzada, fueron perpetrados de manera pública para modificar y reprender el comportamiento de las mujeres. Además, las mujeres eran delegadas para las actividades de inteligencia por considerar que su fragilidad las hace menos sospechosas o que ciertos rasgos físicos considerados deseables les permiten tener mayor acceso a la información. Para ellas esto significó la disponibilidad de sus cuerpos para cumplir con misiones encargadas. Además, en los grupos de paramilitares, las mujeres eventualmente podían tener hijos y posteriormente reintegrarse a las filas. En el ELN y las FARC, el aborto era obligatorio para la mayoría de las mujeres, salvo casos particulares y privilegiados. Según Amnistía Internacional, en el 2004, tanto el ELN como las FARC obligaron a las mujeres a abortar y a usar anticonceptivos sin importar su edad, como orden cuyo cumplimiento condicionaba la permanencia en el grupo. Conviene notar que mediante la sentencia SU 599 del 2019, la Corte Constitucional enfatizó que los crímenes intrafilas se pueden constituir crímenes de guerra, máxime si se trata de crímenes que involucran la violencia sexual. De los casos que se encuentran en investigación en el macrocaso 11,
Las violencias sexuales, reproductivas y otras violencias basadas en género y por prejuicio que se están abordando en otros macrocasos ya abiertos continuarán como parte de los patrones y dinámicas territoriales y se realizarán instrucciones e imputaciones conjuntas cuando corresponda con otros macrocasos en curso. La sala identificó situaciones en las que se presentan intersecciones con los ámbitos de competencia, como el macrocaso 07 relativo al reclutamiento y utilización de niños y niñas, estableciendo el 40% de las víctimas de la población analizada reportan haber ingresado al grupo siendo menores de edad y de ellas un número significativo relatan violencia de género intrafilas, sufridas mientras eran niñas y después de haber cumplido la mayoría de edad, por lo que se estableció una instrucción conjunta en el caso 07. Igualmente, la sala estableció órdenes respecto a, primero, asegurar el acompañamiento psicosocial y psicojurídico especializado a las víctimas. Segundo, anonimizar la información allegada en lo relativo a la identidad y localización de las víctimas cuando los despachos relatores lo consideren necesario para proteger su identidad y evitar de esta manera la estigmación. Y por último, prevenir y mitigar los riesgos de seguridad que pueden afrontar las víctimas. Por último, compartimos el material videográfico que busca sensibilizar la historia de las víctimas. La Comisión de la Verdad presenta la violencia sexual en el conflicto armado, el cuerpo como un botín de guerra, en el que se destaca que en el Caribe fueron muy comunes y diversas las prácticas amenazantes a través de las cuales se imponían normas de conducta y códigos de comportamiento para las personas LGTBIQ y se exige el compromiso de verdad como derecho de las víctimas y garantía de no repetición, además de dar credibilidad a sus testimonios y afectación psicológica y emocional de las víctimas. Por otra parte, de acuerdo con el documental Mariposas Violetas sobre violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, a mayo del año 2019, el gobierno colombiano tenía un registro oficial de 27.000 mujeres violentadas sexualmente en el marco del conflicto armado. La violación se convirtió en la mejor forma de silenciar pueblos enteros, de aterrorizar a los habitantes y de decir a las mujeres que tenían dueños. Adolescentes y mujeres esclavas sexuales, violaciones masivas y embarazos como resultado, marcaciones en sus cuerpos, empalamiento y tortura. El Estado colombiano decidió reparar la violencia sexual con un incentivo económico que no sobrepasa los $3.500. Finalmente se presenta la experiencia de Lorena Murcia, una niña que tenía 10 años cuando la abusaron sexualmente por primera vez hombres del ejército en razón de ser hija de un comandante de las FARC, y a los pocos días de ese hecho fue reclutada por las FARC para realizar labores principalmente de inteligencia, lugar donde nuevamente fue abusada y obligada a abortar. Hoy es desmovilizada y presidenta de la Corporación Rosa Blanca, que agrupa alrededor de 1.200 mujeres que fueron víctimas de delitos sexuales en el conflicto armado. Estas fueron las referencias utilizadas para la investigación. Gracias. A continuación le damos paso a la doctora Isabela Chaparro Pedraza, quien presentará el caso de sometimiento de terceros civiles desarrollando el caso de Salvatore Mancuso. A continuación le damos paso a la doctora Isabela Chaparro Pedraza, quien presentará el caso de sometimiento de terceros civiles desarrollando el caso de Salvatore Mancuso. Buenos días para todos, mi nombre es Isabela Chaparro Pedraza y hoy les voy a hablar sobre el sometimiento como tercero civil relacionado con grupos paramilitares en la Jurisdicción Especial para la Paz. Principalmente vamos a definir
¿quiénes son los terceros civiles? Los terceros civiles son aquellas personas que sin formar parte de grupos armados contribuyen de manera directa o indirecta en la comisión de los delitos en el marco del conflicto armado con el fin de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por otro lado, también hay agentes del Estado no integrantes a la fuerza pública, que son aquellas personas que ejerciendo como miembros de corporaciones públicas, empleados o trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y territorialmente por servicios, participaron sin un ánimo de enriquecimiento ilícito determinante en el diseño o ejecución de conductas delictivas relacionadas directas o indirectamente en el conflicto armado. Ahora bien, cuando hablamos de terceros civiles, podemos hacer mención que ellos se pueden someter voluntariamente a la JEP mediante una solicitud expresa respecto a las sanciones penales o procesos que se lleven en contra de él en la jurisdicción ordinaria por los delitos relacionados en el marco del conflicto armado. Son comparecientes voluntarios bajo entendido de que no fueron combatientes, no participaron en el marco de la negociación del acuerdo de paz final y por tanto no tuvieron que aceptar su sometimiento al régimen jurídico que se pactó en este acuerdo. Como se dijo en el boletín número 15, Observatorio de la JEP, en caso de que los terceros civiles y los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, el sometimiento a la JEP es un beneficio, pues es el tratamiento especial, originario y base de todos los demás beneficios a los que no pueden acceder sujetos en la justicia ordinaria. Tales como la libertad transitoria, condicionada, anticipada, la renuncia a la persecución penal, la terminación anticipada del proceso o el acceso a sanciones propias, alternativas y ordinarias, entre otros. El acceso y mantenimiento de los beneficios provisionales y en definitivo en el marco de la Justicia Especial para la Paz, incluido el sometimiento a esta jurisdicción. En el caso de los terceros civiles y estos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, está supeditado a un régimen de condicionalidad comprensivo y robusto, medido con un rastreo más exigente que el de un compareciente forzoso. Criterios para evaluar los aportes a la verdad de los comparecientes voluntarios. La sección de apelación de la JEP ha desarrollado una serie de criterios y de parámetros para evaluar los aportes de la verdad que realicen estos comparecientes voluntarios ante esta jurisdicción y con ello determinar si sus actuaciones son compatibles con los fines del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y del sometimiento de terceros ante la JEP. Estos criterios fueron sistematizados en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP en la resolución número 3525 del año 2021 y se refieren específicamente a la suficiencia y veracidad de los aportes de la verdad, aunque también es posible identificar otras circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por el juez transicional al hacer correspondiente la evaluación de estos aportes. Acá encontramos cómo la JEP determina la suficiencia y la veracidad de estos aportes de estos comparecientes voluntarios. En cuanto a la suficiencia, encontramos que tiene que ser amplia, exhaustiva, la actitud que tome el compareciente, la conformidad con el CCCP, la superación de lo esclarecido de la justicia ordinaria, la proporcionalidad, también la veracidad, que haya fidelidad de la información y que se cuente con todos los mecanismos judiciales que lo puedan respaldar. Caracterización de los terceros civiles. Estas puntualizaciones que realicé anteriormente llevaron a permitir identificar 4 condiciones que deben cumplir estos terceros civiles cuando se presentan de manera libre y voluntaria ante la JEP. Y estas son, primero, no haber integrado organizaciones o grupos armados, en especial, pero no exclusivamente de índole paramilitar. Esto significa que deben ser civiles, contribuir de manera directa o indirecta en la comisión de delitos en el marco del conflicto armado no internacional, en principio no haber sido condenado previamente y adquirir compromisos significativos para satisfacer los requisitos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Este sometimiento de estos terceros civiles y estos agentes estatales no integrantes de fuerza pública deben presentar un compromiso claro, concreto y programado que según la jurisprudencia de la JEP constituye una condición o un requisito indispensable para el acceso al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para que aquellos comparezcan de manera voluntaria a esta justicia transicional, este compromiso debe basarse bajo un régimen de condicionalidad y debe tener como un objetivo principal tanto la centralidad como la restauración integral de los derechos de las víctimas, lo cual solo se logra cuando incluye
un debido reconocimiento a las víctimas, un esclarecimiento integral de las situaciones dañosas que vivieron las víctimas, el conocimiento de los motivos que condujeron a su victimización, el establecimiento de una relación de empatía por este daño causado y padecido, la reasignación simbólica de la memoria sobre los hechos dañosos, la construcción de símbolos que resalten el valor de los padecimientos para la rehabilitación del tejido social. Adicionalmente, hay una propuesta o plan de aportes a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición que deberá ser ajustada de acuerdo a lo señalado por la JEP, a partir de un proceso dialógico que se inicia con la participación de las víctimas, Ministerio Público, y para ello una vez la sala de definición de situaciones jurídicas recibe esta propuesta del compromiso claro, concreto y programado por parte del compareciente y esta se traslada a estas víctimas y sus representantes para que en caso de que considerarlo necesario presenten todas las observaciones pertinentes. A partir de ella, la sala iniciará un proceso de diálogo e intercambios entre los diferentes intervinientes que tiene como fin profundizar el enfoque restaurativo de los compromisos presentados por el compareciente con cada interacción a la sala de definición de situaciones jurídicas y esta deberá examinar los contenidos y las reformas sucesivas que presenten estos compromisos claros, concretos y programados hasta que se pueda considerar como definitivo. En cuanto a temas de la actualidad, encontramos de Salvatore Mancuso, que es conocido como un narcotraficante y ex jefe paramilitar, que fue comandante de las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas fueron desmovilizadas en el año 2005 y él fue extraditado a Estados Unidos en el año 2008. El señor Salvatore Mancuso solicitó este sometimiento a la JEP como un tercero civil y adujo que entre 1989 y 1997 emprendió acciones de promoción, colaboración con las fuerzas militares de Colombia y que entre el año 97 y 2004 fue comandante de los bloques de Córdoba, Norte, Montes de María y Catatumbo de las AUC. Ya en cuanto al sometimiento como tercero civil relacionado con grupos paramilitares, encontramos que la AFP, el Acto Legislativo 01 del 2007, modificatorio de la Constitución para dar juridicidad superior al contenido del pacto político de la extinta guerrilla de las FARC-EP, la Ley 1922 del 2018, que es la Ley de Procedimiento de la JEP, la Ley 1957 del 2019, hicieron la diferenciación con claridad de las diversas personas relacionadas con grupos armados, en particular de naturaleza paramilitar, al fijar el alcance de las competencias de la JEP y delimitarlas respecto de las competencias de la Ley de Procedimiento de la JEP y la Ley de Justicia y Paz, que fue creada en el año 2005 mediante la Ley 975 para la desmovilización de dichas estructuras criminales. Asimismo, encontramos que esta judicialización de los grupos paramilitares tiene su propio marco normativo. Sus integrantes ya recibieron o estuvieron en condiciones de recibir un tratamiento especial diferenciado que no debe confundirse con el tratamiento jurídico especial emanado en el acuerdo político firmado por la exguerrilla FARC-EP. De esta manera se reitera que solo aquellas personas que no integraron las organizaciones o grupos armados, en especial de naturaleza paramilitar, siempre que hubieran contribuido de manera directa o indirecta en los delitos en el marco del conflicto armado, son las destinatarias del tratamiento jurídico especial dispuesto en la Constitución para los terceros de la JEP. Así tal como se precisó en la sección de apelación mediante el auto 565 del año 2020, la JEP tiene competencia sobre conductas de personas que, sin pertenecer a grupos armados, entre estos a grupos paramilitares, apoyaron este surgimiento o despliegue de dichas estructuras criminales mediante acciones como la colaboración, financiación de los crímenes por ellos cometidas. Además, tiene una relación directa o indirecta con los conflictos armados no internacionales. De esta forma, los terceros civiles o no integrantes de organizaciones de grupos armados que contribuyeron en estas acciones, en particular conductas ajenas, el uso de armas, el surgimiento y sostenimiento de tales estructuras criminales y su esfuerzo general de guerra, pueden someterse al componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Teniendo en cuenta lo anterior, se programó unas audiencias para el aporte de la verdad. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP abocó un conocimiento de la solicitud y requirió información de los procesos que vinculan al solicitante en la jurisdicción penal ordinaria y en Justicia y Paz. Además de esto, pidió al interesado la exhibición de un compromiso claro, concreto y programado, el diligenciamiento de la suscripción del denominado formato para la aportación de información de la matriz de datos sobre la verdad de los autores, conductas relacionadas con el conflicto armado o formulario F1. Durante 4 días, las víctimas de la región de Caribe escucharon a Salvatore Mancuso en una audiencia única de aportar la verdad y expresaron de manera simbólica sus demandas de verdad, justicia y no repetición frente a los graves crímenes que se cometieron. Una diligencia judicial a la que el excomandante de las AUC fue citado a entregar información que le permita a la Jurisdicción Especial para la Paz evaluar si actuó o no como un punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública. Los habitantes de Urabá antioqueño, Córdoba, Montes de María, pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú hicieron un altar para representar a sus territorios afectados por los múltiples delitos como masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras. También expresaron cantos, trovas, poemas, sus anhelos de verdad a través de testimonios en video. Algunas víctimas relataron los vejámenes a los que fueron expuestas sus familias y sus comunidades y reiteraron su deseo de que esto jamás se repita. En las 4 jornadas de la audiencia, que fueron 10, 11, 15 y 16 de mayo, Salvatore Mancuso se conectó de manera virtual desde un centro de reclusión de migrantes en Georgia, Estados Unidos, para entregar información que permitiera ampliar los hallazgos establecidos en 18 años por Justicia y Paz y la Justicia Ordinaria. Información sobre cómo operó el paramilitarismo, asociación de mandos militares y miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros en medio del contexto de una guerra contra el insurgente. Durante estos 4 días de diligencia, la JEP elaboró un cuestionario riguroso después de analizar el contexto elaborado por el Grupo de Análisis de la Información, las fuentes judiciales provenientes de la Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado y la Jurisdicción de Restitución de Tierras, así como 5 informes entregados a la JEP por entidades del Estado. Este informe final de la Comisión de Verdad y 9 reportes elaborados por organizaciones de víctimas y la sociedad civil. Este excomandante paramilitar asistió con el fin de entregar dicha información que permite evaluar el rol de bisagra o un punto de conexión, como ya lo mencioné, con la fuerza pública. Adicionalmente, esta información será evaluada y contrastada con los magistrados de la Subsala Especial de Conocimiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quienes presidieron esta audiencia y resolverán si Mancuso fue aceptado a la JEP o rechazado su sometimiento mediante un tercero civil. Entre los aportes manifestados por Salvatore Mancuso Gómez, indicó que las Convivir fueron un instrumento valioso en el fortalecimiento de las AUC, que sirvieron como una estrategia y mediación a modo de bisagra entre la legalidad y la ilegalidad. También detalló que tuvo acceso a las brigadas y batallones del Ejército Nacional para plantear operaciones conjuntas con unidades militares y con la Policía Nacional, con el conocimiento y la participación de altos mandos militares. Entre los militares de más alto rango, a quienes mencionó Mancuso, estaba el general Iván Ramírez, quien, según el ex jefe paramilitar, le abrió las puertas a todos los batallones y brigadas adscritas a la primera división del Ejército. Asimismo, Salvatore Mancuso en su declaración hizo énfasis en que las élites políticas regionales y nacionales se acercaron a él para solicitarle que creara nuevos bloques paramilitares. Entre los mencionados, el ex jefe paramilitar incluyó al entonces presidente de FENEGRAN, Jorge Bisbal Martelo, el expresidente de FENALCO Sabas Prelet de la Vega y al exvicepresidente Francisco Santos. También mencionó el apoyo a paramilitares por parte de integrantes de la familia Geneco en el departamento del Cesar. Asimismo, Mancuso mencionó a varias empresas como Ecopetrol, Postobón, además de varias bananeras y palmeras que apoyaron con financiamiento a los paramilitares en la diligencia judicial. Este ex jefe paramilitar
Adicionalmente a esto, y a toda la información que aportó, indicó que en el año 2002 las AUC intervinieron de manera directa en las elecciones del Congreso y en las elecciones de la presidencia. También hubo apoyo en las elecciones de Horacio Serpa, Pastrana y de Uribe. Haciendo referencia a este relacionamiento y el apoyo que dio el que está extinto Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, a los paramilitares, Mancuso subrayó que se trató de un vínculo surgido desde el año 1988 y que se consolidó con la llegada de Jorge Noguera Cortés, José Miguel Narváez a la dirección y subdirección de este organismo en el año 2002. Según Mancuso, Narváez hacía un listado con personas que eran declaradas objetivo militar. Esto incluyó, según él, desde sindicalistas como Wilson Borja, defensores de derechos humanos como Gustavo Gallón, políticos regionales, profesores, estudiantes, como también políticos como la actual senadora Piedad Córdoba, el actual canciller Álvaro Leiva y el actual presidente de la República, Gustavo Petro. Mancuso, adicional a toda esta información, también relató que la desaparición de víctimas en el territorio venezolano fue una orden de desaparecer a estas personas. Vino de la fuerza pública, señaló Mancuso, y precisó que la desaparición de cuerpos no hacía parte de la estrategia militar de los paramilitares, pues a ellos les interesaba, era como armar el teatro de operaciones que incluía elementos de castigo, sevicia, dolor, terror en la población para obligarlas así a dejar de apoyar a la guerrilla. Eso incluía dejar a las víctimas vistas a la población. Por eso se caracteriza a los paramilitares por sevicia, porque les gusta bajar a esas víctimas pongamos en la plaza principal de los municipios. Mancuso también indicó que esta dinámica de desaparición de víctimas las decidieron trasladar a un territorio venezolano y también indicó así: unas víctimas fueron arrojadas al río de la frontera, pero también miembros de las autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos más de 200 personas que fueron declaradas desaparecidas. Mancuso también se refirió a las afectaciones producidas sobre la población étnica, especialmente despojos de tierras, que padecieron comunidades indígenas como la Embera-Catio, Embera-Chami y el pueblo Zenú. Agregó que los resguardos indígenas se convirtieron en zonas de retaguardia tanto a la guerrilla como de los paramilitares. Todo aquel que fuese señalado como perteneciente o apoyo a las guerrillas que combatíamos, independientemente que si era parte de poblaciones étnicas, actuábamos contra ellos, dijo el ex jefe paramilitar. También reconoció que se estigmatizó a las mujeres y a personas con identidad de género diversa, en función del control social que impusieron en la región. Como parte de los compromisos adquiridos por el señor Salvatore Mancuso durante esta audiencia y como parte del proceso de contrastación judicial en el que se definirá si el ex jefe paramilitar se puede someter o no a la JEP, se le solicitó que entregara en un plazo de 30 días hábiles información adicional que no precisó en las audiencias y haga precisiones sobre hechos y nombres puntuales abordados en cada uno de estos 4 días de las audiencias. Parte de información que solicitó la JEP incluye la relación de los empresarios con los que se reunió en Medellín para el fortalecimiento del paramilitarismo, en Antioquia, asimismo un listado de aquellas personas que promovieron la incursión paramilitar en Sucre, un listado entregado por la Brigada de Infantería Marina número 1 en Montes de María, en la que se identifiquen a las personas que hacían parte de la inteligencia militar, los nombres de militares venezolanos vinculados con las acciones ocurridas en la frontera de Colombia y Venezuela en la región de Catatumbo, información novedosa sobre su participación en la creación del bloque Calima, información sobre los nexos del paramilitarismo con el empresario William Vélez Sierra, un listado con los nombres concretos de los funcionarios de Ecopetrol con los que se establecieron los contactos de las AUC, ampliar esa información suministrada sobre el vínculo de la empresa Postobón con el paramilitarismo, y al cierre de esta diligencia, la subsala le recordó a Mancuso que su ingreso a esta jurisdicción especial para la paz depende de la potencialidad de lo señalado por él a lo largo de esos 4 días, así como el cumplimiento de las obligaciones de estos compromisos que ya mencioné, y agregó que la verdad que las víctimas y la sociedad demanda debe ser una verdad que reivindique, que reconozca los sentir y las experiencias de las víctimas, que nombre y visibilice el daño y los dolores que ha sufrido la familia, las personas y las pérdidas de estas atroces situaciones.
Esta solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso ante la JEP fue rechazada en junio del año 2020 por la Sala de Reconocimiento. Esta decisión fue apelada por sus abogados, fue así como a través del auto de la sección de apelación 1186 del 21 de julio del 2022, la sección de apelación de la JEP confirmó el rechazo de la audiencia única de verdad plena que se incorporó funcional y materialmente entre el año 1989 y el año 2004. A la fuerza pública, en la audiencia, Mancuso deberá demostrar que su involucramiento como bisagra punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar en los patrones de macrocriminalidad comunes y su calidad. Sin embargo, mediante el auto volvió a confirmar la decisión en primera instancia por la Sala de Apelación, en el cual rechazó este sometimiento como tercero civil que presentó Salvatore Mancuso. A continuación pongo los links de las audiencias realizadas a Salvatore Mancuso. Ya en modo conclusión, quiero hacer mención de la creación de la resolución para designar a Mancuso como gestor de paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la resolución que designa a Salvatore Mancuso como gestor de paz, ex jefe de la paramilitar de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, durante la época más dura, más violenta del conflicto armado en Colombia. Según se estipula en el documento, se hace para que él contribuya con su conocimiento, experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúen en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde él ejerció su actividad criminal. Salvatore Mancuso tiene actualmente 58 años, fue extraditado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y a pesar de que hicieron un acuerdo con los grupos paramilitares, él depuso las armas en el año 2006 y también confesó crímenes y acordó indemnizar a las víctimas de estos sucesos. Actualmente él pues cumple la condena por traficar altas cantidades de cocaína. En la tarde del 14 de agosto se reveló que el presidente de la República había firmado esta resolución y que confirmaría que Salvatore Mancuso sería designado como gestor de paz, decisión que ya había anunciado el mandatario el 23 de julio, luego de que el ex jefe paramilitar se hubiera ofrecido a colaborar con la justicia colombiana. Muchas gracias a todos y estas fueron las referencias utilizadas en la presente ponencia. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por la participación en este foro que concluimos con el trabajo de este semestre cortito en materia de justicia transicional. Para terminar, digamos que estamos todos muy a la expectativa, en especial del foco de la justicia transicional que debe hacer de manera directa a las víctimas. Digamos que en los casos concretos que hemos trabajado dentro del grupo, las víctimas han participado de forma directa en las audiencias, han aportado documentos, han hecho observaciones frente a los reconocimientos que se han dado en la sala de reconocimiento y verdad de la JEP en cada uno de los macrocasos y adicionalmente han, digamos, desarrollado audiencias preparatorias a las audiencias de reconocimiento precisamente para no llevar a mayores afectaciones emocionales de las que ya han tenido que vivir las víctimas y los familiares de las víctimas. Colombia ha escuchado de forma estremecedora verdades, digamos, que estaban ocultas, que estaban, digamos, previstas por académicos, por diversos grupos de investigación del país, por organizaciones internacionales. Y muchas de estas verdades a voces hoy en día, lamentablemente, para la realidad en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, pues son reales y entierran aquellos discursos relativos a que se trataba de estigmatizaciones frente a diferentes fuerzas políticas o frente a las fuerzas del Estado en los casos particulares. Esto es la fuerza pública que tiene el deber de protegernos en la gran mayoría de los casos que nosotros trabajamos aquí. Vemos agentes estatales involucrados en estas violaciones sistemáticas, que son las que dan la posibilidad y la apertura a
escenarios de justicia transicional. Digamos también que esperamos para estas víctimas, y considerándonos todos víctimas de una sociedad fracturada, unas víctimas colectivas, indirectas, relativos a todas estas atrocidades y barbaridades que hemos visto tanto de actores provenientes de actores estatales y no estatales, esto es, legales e ilegales. Digamos que es desmantelar también un manto gris donde agentes estatales actúan como ilegales y los actores ilegales están en transición, digamos, a unas nuevas mutaciones de la violencia. Otros han demostrado su voluntad política de desarmarse, como es el gran porcentaje de la guerrilla de las FARC. Ojalá que en Colombia estos procesos de paz particulares sigan en buen camino y adicionalmente que como colombianos y como sociedad internacional podamos comprender la diferencia de las sanciones propias que pretende establecer la JEP dentro de sus investigaciones a las sanciones de penas privativas y punitivas en materia de derecho penal. Los organismos internacionales están atentos, digamos que hace falta o nos hace falta un poco más de, digamos, de actividad de la Corte Penal Internacional en la mayoría de los macrocasos, que ha decidido darle la oportunidad a la justicia transicional de resolver estos intentos de construcción de paz e imponer las sanciones propias con un enfoque de justicia restaurativa, donde las víctimas y los victimarios proponen adicionalmente medidas de reparación y de reconocimiento, conformación de museos, clases de historia, digamos, charlas dedicadas a rememorar las tragedias que hemos vivido en los diferentes casos de los macrocasos de la JEP. Digamos también que estas sanciones propias pues tendrán que empezar a verse en lo sucesivo de nuestros meses venideros. Hay casos que ya están adelantados, hay casos que ya tienen reconocimientos específicos, hay un trío de resolución de conclusiones, y aquellos victimarios que han aceptado su responsabilidad y han aportado verdad dentro de las causas, de la identificación de las causas, de los patrones macrocriminales que, digamos, se ciernen sobre cada una de estos macrocasos, pues tendrán unas sanciones propias específicamente no privativas de la libertad, más sin embargo habrá algún tipo de restricciones a sus condiciones de libertad, ¿no? Aquellos que no han reconocido su participación y que son comparecientes tendrán que acudir entonces a las decisiones de la unidad específica dentro de la JEP para determinar si son vencidos en juicio, ser remitidos nuevamente a las sanciones propias del derecho penal punitivo dentro de la jurisdicción ordinaria. Básicamente lo que hemos querido como grupo es adentrarnos un poco a esos avances. Iniciamos con los antecedentes de cada uno de los casos elegidos por los compañeros del grupo y posteriormente hacer digamos, una actualización y una revisión de cómo estos macrocasos específicos han tenido avance en materia de construcción de paz en Colombia. No siendo más, les agradezco a todos ustedes su atención y agradecemos también difundir, precisamente porque la idea de nuestro grupo de alto impacto es llegar no a eruditos, no a especialistas en materia de derecho, en materia de justicia transicional, sino hacer un acercamiento neutral a la sociedad civil, tanto nacional como internacional, sobre estos trabajos de justicia transicional tan polémicos en Colombia. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y a ustedes, chicos, gracias por la participación este semestre.